A ver, entonces vamos a continuar con el problema de la clase pasada y para ello pues vamos a recapitular un poquito, a recapitular un poquito. Nos puesto esto, ya está. A ver, entonces estábamos hablando de que teníamos una pistola de proyección térmica y queremos calcular la temperatura de la combustión, que va a ser la temperatura que alcance en esta cámara. ¿Ok? Entonces tenemos una pistola en la cual entra etanol, entra oxígeno, hacen una combustión y luego pasa por una boquilla de Laval o convergente divergente, en donde el gas sufre una compresión y luego una expansión. Eso hace que pase de una alta presión a una baja presión, de una baja velocidad a una alta velocidad y de una alta temperatura a una baja temperatura. Entonces, de esa manera, pues alcanzamos un jet supersónico. Aquí afuera de la boquilla radialmente se inyectan partículas de cualquier material que se quiera depositar sobre una superficie y esas partículas están arrastradas por un gas de nitrógeno, por un gas inerte, en este caso nitrógeno. Entonces las partículas ¿cómo decirlo? Se incorporan al jet supersónico y de esa manera pues son proyectadas hacia una superficie, hacia un substrato y se genera un recubrimiento. Normalmente el recubrimiento es de unas cuantas micras, del orden de micrómetros, no es muy grueso y tenemos que controlar perfectamente las condiciones de operación porque queremos que la partícula se funda antes de chocar y genere lo que llaman splats. Entonces los splats pues son como las gotas de metal fundido que chocan contra la superficie y que generan como una huella muy característica. Sí, sí los deben haber, como un goteo. Eh, entonces, bueno, queremos eso. También puede ser que haya materiales cerámicos que tengan muy alto punto de fusión y en ese caso, o metales que tengan un muy alto punto de fusión y en ese caso pues no alcanzamos a fundir, pero sí bajamos o más bien incrementamos la ductilidad del material y logramos que se deforme el sólido, generando también el recubrimiento, pero lo ideal es que se funda para esta pistola en específico, ¿no? Para la técnica de proyección con combustión de alta velocidad. Puede haber partículas que no se funden, puede haber óxidos, ya que esta flama puede ser de carácter oxidante o reductor, por lo cual pues podríamos tener óxidos, formación de óxidos, y puede haber porosidades, pero normalmente las técnicas de proyección térmica generan poca porosidad en ese aspecto. Entonces habíamos dividido conceptualmente lo que es nuestra boquilla en tres secciones. Primero una cámara de combustión, luego la boquilla convergente divergente y luego bueno, la parte de la boquilla que es el jet supersónico, este pedazo de este lado, ¿no? Entonces a la cámara de combustión va a entrar oxígeno y etanol y vamos a obtener oxígeno o etanol, dependiendo de cuál sea nuestro reactivo limitante y reactivo en exceso, dióxido de carbono y vapor de agua. A la boquilla de Laval, pues básicamente esa mezcla de gases pues va a entrar y va a salir tal cual. No va a haber un cambio en cuanto a la composición química, pero sí va a haber un cambio en cuanto a la velocidad y la energía que llevan, la forma de energía que tengan prioritaria esa corriente gaseosa. Luego en la boquilla pues tenemos la entrada del nitrógeno con las partículas y a la salida pues tendríamos las partículas con una mezcla de gases que sería la misma que tenemos producto de la combustión más el nitrógeno que entra aquí. A nosotros ahorita nos interesa solo la cámara de combustión. Pues planteamos el balance sobre la misma y describimos el concepto de lambda, que es el flujo de oxígeno entre el flujo estequiométrico. Y bueno, calculamos los flujos molares de entrada del etanol, que va a estar en función de su flujo volumínico, y ese flujo volumínico, bueno, va a estar multiplicado por la constante, porque simplemente lo vamos a convertir de flujo molar a flujo volumínico. Luego tenemos el flujo molar del oxígeno que entra
que para calcularlo nos vamos a basar en la ley del gas ideal. Otra vez conocemos el flujo volumínico originalmente. Este lo calculamos con la ley del gas ideal porque el oxígeno entra gaseoso, el etanol entra líquido. Por eso usamos un diferente factor de conversión, ¿no? En este caso usamos la densidad para convertir el volumen a masa y luego a número de moles. En este caso usamos la ley del gas ideal, o que es una ecuación de estado, para convertir el volumen a número de moles, el flujo volumínico a flujo molar. En ambos casos, pues vean que nos queda una ecuación que depende del flujo volumínico. Luego, calculamos con la lambda cuál va a ser el flujo estequiométrico de oxígeno. Y podemos calcular a partir de esa lambda el flujo molar de etanol ahora sí que para dejarlo en función del flujo de oxígeno y la cantidad de oxígeno que vaya a entrar con respecto a la cantidad estequiométrica. Entonces podemos dejar en función de estos dos, del flujo de oxígeno y de la lambda. Bueno, planteamos las ecuaciones de balance, entonces tenemos una para el etanol. Entonces el etanol que entra va a ser menos el etanol que sale, debe ser igual a cero, considerando que va a haber una reacción química. Entonces hay un término fuente por ahí. Ese término fuente lo podemos dejar en función del término fuente de oxígeno. Entonces aquí simplemente despejamos como el que entra lo vamos a dejar en función del de oxígeno y la lambda que nosotros queramos trabajar, pues nos queda que el que sale va a ser ese flujo de entrada más el término fuente del oxígeno que reaccione. Bueno, que es el etanol que reacciona, pero está en función del oxígeno. Todo queda en función del oxígeno. Luego en el oxígeno, pues tenemos la misma situación, ¿no? Tenemos el que entra menos el que sale, más el término fuente. Aquí al final, pues nos va a quedar que el de salida, pues va a ser el que entra más el término fuente. Y aquí es donde la clase pasada me atoré un poquito porque no me daban los cálculos y era porque tenemos un cambio en el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Entonces eso como que no lo consideré en ese momento y pues ese es el problema, ¿no? Entonces el término fuente de oxígeno va a ser igual al flujo de oxígeno de entrada si la lambda es menor o igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si es mi reactivo limitante, pues se va a consumir todo el oxígeno. Luego, si es mi reactivo en exceso, es decir, que la lambda sea mayor a 1.0, entonces el flujo de oxígeno que reacciona va a ser el flujo de oxígeno estequiométrico. No va a reaccionar más que la cantidad de etanol que tengamos para reaccionar disponible. Entonces por eso queda de esta manera. Y luego el estequiométrico, por definición, pues va a ser el que entra entre la lambda, ¿no? Lo dejamos así. Y de esa manera, pues ya tenemos nuestra ecuación de balance. Finalmente, la de vapor de agua y dióxido de carbono, pues también va a depender del término fuente de oxígeno, porque el que salga, pues va a ser el que se produzca en la reacción, ¿no? Entonces va a ser menos negativo, porque en este caso es un producto, el oxígeno es un reactivo, entonces el signo del término fuente pues se va a volver el contrario. Entonces menos el término fuente de oxígeno por la estequiometría, ¿no? Entonces aquí es 3 a 3, básicamente es menos el término fuente de oxígeno. Luego el del dióxido de carbono, pues lo mismo, ¿no? Tenemos el término fuente de dióxido de carbono y el flujo molar de dióxido de carbono. El que sale, pues va a ser el que se produzca. Otra vez va a ser el negativo del de oxígeno y nos queda de esta manera. Y así tendríamos nuestro balance de materia. Pues al final tenemos estas ecuaciones. Tenemos la del etanol que sale. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a tener la del oxígeno que entra. Sabiendo que el término fuente de oxígeno depende de la lambda que estemos usando. Luego tenemos el vapor de agua que sale.
y tenemos el dióxido de carbono. Pues lo que vamos a hacer va a ser un nomograma entre los límites de operación que tenemos de la pistola, ¿sale? Que es la forma en la cual, pues, nuestro operador, en este caso, o en este caso los alumnos, pues van a obtener información antes de hacer los experimentos. Entonces aquí dice que esto trabaja entre 20 y 40 litros por hora de etanol y de 400 hasta 600 litros por minuto de oxígeno. ¿Ok? Entonces nos vamos a llevar estos datos a una hoja de cálculo. Entonces vamos a poner, esperen, creo que ahí no se está viendo. No, creo que no, que estaba compartiendo otra cosa. Entonces ahí ya estoy compartiendo. Déjenme ver. Audio sharing, sí. Ok. Nada más déjenme paso esta de este lado para ir copiando los datos. Y entonces dice que el flujo molar de etanol, vamos a ponerle flujo de etanol, va desde 20 hasta 40 litros por hora. ¿Ok? Y el flujo de oxígeno va desde 400 hasta 600 litros estándar por minuto. ¿Ok? Y estos son el flujo volumínico. Vamos a ponerle que es el volumínico. Volumínico de etanol, flujo volumínico de oxígeno. Y entonces límite inferior y límite superior. Pues lo primero que vamos a hacer, pues vamos a establecer varias lambdas y varios puntos del flujo de oxígeno, que va a ser, que si se acuerdan es en lo que dejamos en función todos los demás flujos, ¿sale? Entonces, el flujo de oxígeno va a ser este. Ujú. Y acuérdense que aquí para esta conversión usamos justamente las condiciones estándar. Cero de presión y 25 grados centígrados. ¿Ok? Entonces usaron las condiciones estándar. Pues aquí vamos a poner una lambda. Y vamos a poner flujo molar en función del flujo volumínico. ¿Ok? Primero el flujo volumínico de oxígeno y luego el flujo molar de oxígeno. Pues vamos a hacer unos 20 puntos. No, bueno, sí, vamos a hacer varios puntos porque pues no nos quita, ¿no? 20, 21, 22, 23 y así hasta el 40, ¿sale? Ahí está. Y vamos a calcular el flujo molar al que correspondería. Pues va a ser igual a esto por 0.0446. Este es el flujo de oxígeno que entra. Entonces podemos ponerle en 2. Y la lambda pues va a estar fija. Vamos a dejar un valor. Entonces la lambda la vamos a variar entre ¿qué valores? Déjenme ver si dicen en el texto. Ahorita planteamos algunos. Entre, entre 0.6 hasta 1.5. Pues vamos a primero hacer el de 0.6. Todos estos valores van a ser para una lambda de 0.6. Entonces quedamos que
Con esta lambda podemos, primero que nada, calcular el término fuente del oxígeno, ¿sale? Entonces, es esto. Entonces, primero necesitamos, pues ya calculamos aquí el flujo molar. Luego necesitamos el término fuente, que el término fuente va a depender justamente de esa lambda. Entonces, como esta lambda es menor que 1, pues el término fuente de oxígeno va a ser igual, no, aquí le pongo que de la reacción 1, va a ser igual a el flujo molar que entra, se consume todo completamente y va a ser negativo, ¿vale? Va a ser el menos el flujo que entra. Pues aquí va a ser esto. Ahora ya tengo el término fuente de oxígeno. Ahora ya puedo calcular pues todo lo demás. Vamos ahora sí, el de etanol, que es esta ecuación. Dejen, mejor las pongo de este lado. Las voy poniendo aquí así, en el orden en que la estamos calculando. Entonces el flujo de etanol que sale. Pues el flujo de C2H5OH que sale, 3, va a ser el flujo de oxígeno entre 3 por lambda. Y la lambda la vamos a fijar, entonces, F4. Entonces este va a ser el restante de etanol que va a salir. ¿Ok? Con respecto a esta lambda. Luego, no, ese es el menos, todo esto menos, falta el término fuente. En este caso es negativo, pero es positivo porque se basa el cálculo en el de oxígeno, entonces el flujo de oxígeno entre 3. ¿Sale? Este va a ser el que va a salir. Vamos a obtener a la salida. Es el restante. Este originalmente es el que entra. ¿Sí? Entonces el que entra menos el que reacciona. Eso es lo que nos queda. Luego podemos calcular el de oxígeno. El de oxígeno que sale, va a ser igual a, va a ser igual al que entra más su término fuente. En este caso, como la lambda es 0.6, pues no queda oxígeno remanente, ¿no? Todo reacciona, es nuestro reactivo limitante. Entonces el oxígeno pues, se va a consumir todo. Tenemos el vapor de agua. El vapor de agua, el que se produce, entonces el flujo de vapor de agua que se produce, pues va a ser menos, vamos a ponerle 3/3, que es 1, pero lo ponemos de todas maneras, por el término fuente de oxígeno. Entonces este es el que se produce de agua. Y el flujo molar de CO2 que sale también, entonces va a ser este de aquí. Este de aquí. También tiene que ver con el término fuente de oxígeno, entonces son menos 2/3 por el flujo molar de oxígeno que acción. Ahí está. Entonces vamos a poner el flujo total, el flujo molar de salida, que sería el etanol que sale, más el oxígeno que sale, más el vapor de agua que sale, más el dióxido de carbono que sale. Entonces ahí está.
flujo total y para fines de tener nuestro nomograma, pues vamos a agregar, que eso no lo puse, vamos a agregar el etanol que entra. Y ese lo habíamos planteado, aquí miren, es este, es el flujo de oxígeno que entra entre 3 por la lambda. Entonces vamos a poner ese también, porque ese también es importante, el flujo. Tenemos el flujo que sale, que ese es importante, pero también pues vamos a poner el que entra de etanol. Pues el flujo molar de etanol que entra, BC2H5OH, que entra en 1, va a ser igual al flujo de oxígeno que está entrando entre 3 por la lambda. La lambda la fijamos con F4 para que siempre sea el mismo valor. Y entonces ya tenemos el que entra. Y terminamos convirtiendo esto a flujo volumínico porque pues, nos interesa conocer el flujo volumínico que tenemos de entrada. Y ahorita van a ver por qué. Entonces el flujo volumínico de etanol que entra va a ser el flujo molar entre 0.2855. Y esa fórmula nos lo va a dar en litros por ¿cómo se llama? En litros por hora. ¿Ok? Nos lo va a dar en litros por hora. Sí, aquí dice, ¿no? Entonces es el flujo molar entre mol por minuto, entonces me va a quedar la hora, me va a quedar el litro, entonces litros por hora, ¿sale? Y ya de esa manera, pues tenemos una parte de nuestra tabla. Pues ahí está. ¿Dudas hasta aquí de esto? ¿No? Ok. Entonces, vamos a partir, ya tenemos esto. Pues ahora vamos a empezar a hacer nuestra gráfica de control. Entonces voy a ingresar. mm, Voy a ingresar una gráfica de dispersión. Voy a usar líneas rectas. Voy a hacer dos gráficas. Entonces el primero va a ser, quiero el flujo de oxígeno volumínico entre el flujo con el flujo de etanol en Y. Entonces el flujo de oxígeno con el flujo de etanol que se necesita. Y esta va a ser la lambda de 0.6. Entonces voy a escribir aquí. ¿Cómo se llama la serie? Se llama lambda igual a 0.6. Eso. Aquí seleccionar, vamos a modificar el gráfico. O lo podemos mover a una hoja nueva primero. Una hoja para que esté grande. Ahora, esto como el límite siempre va de 20 a 40, pues lo vamos a dejar así, de 20 a 40. ¿Sale? De 20 a 40 de oxígeno. El de etanol, en principio vamos a trabajar entre... Ah, no, el de oxígeno va de 400 a 600, entonces no. Vamos a cambiarle aquí. Nuestros datos están mal, lo bueno es que usamos una hoja de cálculo y eso nos permite, ¿no? Entonces vamos a ponerle 410 y así hasta 600. ¿Sí? Ahí está. Los valores un poquito más grandes, pero pues nuestra gráfica se ajusta, ¿no? Entonces esto va de 400
a 600. Y este de aquí iba de 20 a 40, si mal no recuerdo, el otro eje. Ahorita lo ajustamos. Vamos a dejarlo así. Lo que sí quiero ver es la leyenda, pero aquí no, la quiero, por ejemplo, ah, arriba. El título no quiero esto. Y si quiero ver qué son los ejes, ¿no? Los títulos al eje. Pues primero esto pues lo vamos a convertir en un poquito de, le vamos a poner las marcas de graduación exteriores. Abajo también marcas de graduación exteriores. Vamos a poner negros los ejes porque los pone grises y no se ve muy bien. Los vamos a hacer un poquito más gruesos. También negros y un poquillo más gruesos. Pues, este de aquí es el flujo volumínico. Vamos a ponerle así, flujo volumínico de etanol. Entonces aquí nos vamos a tomar el tiempo de escribirlo bien. El índice C2, H5, OH, y está en litros por hora. ¿Sí? Litros por hora. Y este de aquí abajo es el flujo volumínico, pero de oxígeno. De oxígeno. Y este está en unidades de litros estándar por minuto. Estándar por minuto. Pues ya no me falta hacer esto negro y hacerlo un poco más grande para que se vea. Voy a ponerla de 16. Está un poquito más grande, del 18. Está también del 16, está bien. Está del 16. Y está del 18. Le voy a quitar el borde a esto. Sin línea. Y ya quedó. Aquí está nuestra gráfica, ¿no? Pues para la lambda de 0.6 tenemos esta línea, pero pues no es la única lambda que queremos. Pues lo que vamos a hacer, o cambiamos la hoja, porque podemos hacer una hoja nueva para cada lambda, pero también pues podemos ya copiar esto, porque en principio pues ya lo tenemos, entonces nada más cambiar la lambda, el 0.7 por ejemplo, la línea va a ser 0.7 y solo verificar que estén bien los datos. Pues el flujo está bien, este está bien, este ya no va a depender de esta lambda, sino de esta nueva. ¿Sí? Entonces tenemos que ajustar ese valor de oxígeno. Ah, este también está bien, el de CO2 también solo depende del de oxígeno, el flujo total pues depende de esos tres, flujo volumínico y el flujo volumínico 18,4. Nada más esto también depende de la lambda, entonces también lo vamos a cambiar. Vamos a cambiar a 0.7 ahora, que es la nueva, y ajustamos. Entonces nuevamente en nuestro gráfico agregamos una nueva serie, 0.7. Valores en X van a ser el flujo de oxígeno y valores en Y el flujo de etanol necesario para mantener esa lambda. ¿Okay? Ahí está. Tenemos esta. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí?
Ninguna. Ok, ninguna. No hay que hacer eso para todas las lambdas, ¿no? Entonces déjenme, pienso, punto 6, punto 7, punto 8. Bueno, vamos a hacer todas, ¿no? Entonces sí, vámonos de punto 1 en punto 1 para que nos quede bien. Punto 8, punto 8. Ajustamos nada más que los únicos que dependen de la lambda son los flujos de etanol, entonces no nos vamos a cambiar los flujos de etanol. Nos verificamos. Ahí está. Ujú. Punto 8. Seleccionar datos. Agregar. Pues la serie ahora va a ser la lambda del punto 8. Valores en X. Esto. Valores en Y. El flujo volumínico. Ujú. Ahí está. Lo vamos a lambda 1, 0.9, ¿verdad? 0.9, 0.9. Y otra vez, el flujo de etanol depende de la lambda, hay que cambiarlo. Flujo también depende de la lambda, hay que cambiarlo. Ok, ok. Seleccionar datos. Punto 9. Valores en X el flujo de oxígeno. Valores en Y el flujo de etanol. Ujú. Y está. Y nos falta la de 1. Bueno, nos faltan todavía algunas otras, pero ahorita vamos a hacer una consideración. La última que vamos a calcular así es la de 1. El valor de lambda de 1.0. Y otra vez ajustamos el flujo de etanol con la nueva lambda y el flujo de etanol con la nueva lambda. Ahí está, ahí está. Pues vean que aquí ya no sale ni etanol ni oxígeno en la lambda de 1. Eso es porque ya se alcanzó la coincidencia estequiométrica. Entonces déjenme, vamos a agrego la lambda de 1.0, valores en X y valores en Y. Este flujo de etanol. Entonces ahí está mi gráfica de control, ¿no? Entonces yo, dependiendo de la lambda que esté buscando, pues selecciono mi flujo de oxígeno que requiero y con eso obtengo el flujo de etanol. O selecciono el flujo de etanol que quiero inyectar y pues con eso calculo el flujo de oxígeno, ¿no? Cualquiera de las dos formas de emplearla está bien. ¿Dudas de esta parte? Hasta aquí. Ninguna. Ok. Pues ahora sí viene un cambio que tenemos que hacer a a nuestra, a nuestro cálculo, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahorita. Y es que cuando saltemos a 1.1 tenemos que cambiar algo. ¿Se acuerdan que teníamos que cambiar?
Tiene que ver con las ecuaciones de aquí. Entonces, lo que tenemos que cambiar es esto, que es que nuestro reactivo limitante pasa a ser no el oxígeno, ujú, sino el etanol. Entonces, a partir de aquí, el flujo, el término fuente de oxígeno ya no va a ser el que entra, sino que va a ser el estequiométrico con respecto al etanol, que el etanol, bueno, no, a partir del 1, ya no va a ser el de oxígeno, sino que va a ser el etanol, que el etanol pues depende de mi relación estequiométrica, a partir de 1.1. Ujú. Entonces el que entra va a seguir siendo el mismo. ¿No? Pues ven que ahorita con el cálculo tal cual lo tengo, me da un flujo negativo, ¿no? Y no podemos tener un flujo negativo a la salida. Pues aquí lo que tenemos que cambiar es el término fuente. Pues ya no va a ser sino que va a ser a partir de ujú, va a ser menos el que entra de etanol multiplicado por que un mol, no, 3 de oxígeno reacciona con 1 de etanol. Vamos a ver cuál es la estequiometría de la reacción de combustión. Un mol de etanol reacciona con 3 de oxígeno. Ok. Pues como queremos 3 moles de oxígeno por cada mol de etanol. Pues ahora va a ser el estequiométrico en términos del oxígeno. Pues vean que ahora el etanol es mi reactivo limitante. Ya no va a salir etanol. Se va a consumir todo. Pero sí voy a tener un exceso de oxígeno. Pues ahora tengo una salida de oxígeno por ahí. Y eso va a ser para lambdas mayores a 1. ¿De eso hay alguna duda? Pues aquí vamos a seleccionar nuestros datos. Agregamos. Es la lambda de 1.1. Valores en X va a seguir siendo el flujo de oxígeno. Y valores en Y pues va a ser el flujo de etano. Pues aquí está, ¿no? Lambda de 1.1. Nada más déjenme verifico que justamente el flujo, ajá, y el molar, sí tiene que ver con la lambda. Ok. Pues ahí está. Y eso va a ser para todas las demás hasta 1.5. Ahora mi geometría ahora se va a basar en que el reactivo limitante ahora es el etanol. Ahí está, ¿no? Entonces siempre el etanol se consume por completo y así vamos también. Entonces seleccionar datos, agregar una lambda de 1.2, valores en X, volumen de oxígeno, valores en Y, el volumen de etanol que requerimos para mantener esa lambda. Ahí está. Ok. Déjenme ver. Entonces ahora 1.3, 1.4 y 1.5. Ya terminamos nuestro nomograma de momento, porque necesitamos un par más. Entonces, el etanol ya no es con la lambda de 1.2, sino con la lambda de 1.3. Tanto el que entra como el que tenemos. La lambda de 1.3, el etanol. ¿Ok? Seleccionar datos.
Agregar. Lambda 1.3, valores en X, flujo de oxígeno, valores en Y o de etanol. Dar, no seleccionar datos también, no, todavía nos falta 1.4. 1.4, 1.4, dudas que les vayan surgiendo. Hasta ahora ninguna. Ok. Lambda de 1.4, valores en X estos, valores en Y estos. Ujú. Ya nada más nos falta la lambda de 1.5. ¿Ok? Lambda de 1.5. Esto lo revisamos, que el etanol ahora esté función de la lambda de 1.5. Vean que no dejé de fijar la lambda de 1.5, si sigue fija. Eso lo ven porque tiene los signos de peso aquí, o bueno, de dólares alrededor de la letra, del número de celda y la letra de la celda, fila y columna. Eso quiere decir que está fija tanto la columna como la fila. Entonces va a agarrar siempre este valor. No deja de estar fijo. Pues cualquier dato que yo agarre dentro de esta columna, pues va a estar asociado a esta lambda. Nada más tienen que tener cuidado con eso. Y el doble clic aquí que le doy en la esquinita es para que me llene toda la fila en automático. Entonces ya selecciono los datos y es la última serie. Entonces la lambda de 1.5, volumen de oxígeno y volumen de etanol. Ahí están mis lambdas. Okay. Entonces se supone que esto solo opera entre un límite de 20 y 40 litros de etanol. Entonces aquí así quedaría mi nomograma con las lambdas, ¿no? Lambda de 0.6, 7, 8, 9, 10. Entonces, dependiendo de qué lambda yo quiera usar, pues agarro mi grafiquita que me corresponda. A veces, es bueno hacer la otra versión, sobre todo, para que la gente use la que más le sea fácil de leer. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a, modificar los datos y vamos a ponerlo, el etanol como independiente y el oxígeno como dependiente. Ujú. Vamos a invertirla, por así decirlo, para que la pueda leer cualquier persona. Pues cambio los datos en X y los datos en Y. Los de X pasan a ser los de los de Y pasan a ser los de X. Nada más los datos aquí me vino la V, hay que tener cuidado.
Entonces aquí este ya no va a ser el flujo de etanol va a ser el de acá abajo. Entonces no va a ser el de acá arriba. Y entonces este va a ir de 400 a 600. Bien. Y este va a ir de 20 a 40. A 40. Ahí está, ¿no? Pues aquí están al revés, ¿no? La onda de 0.6. Sí, va subiendo, ¿no? Hasta 1.5. ¿Ok? Ahora no son las únicas dos gráficas que vamos a hacer. Y justamente cambié el eje X para poder hacer las gráficas en las dos versiones, tanto para el flujo de oxígeno como el flujo de etanol. Nos vamos ¿qué gráfica sería interesante? Pues, por ejemplo, sería interesante la del flujo total, ¿no? El flujo molar. Pero más que el flujo molar, pues a lo mejor nos interesa. Bueno, sí vamos a poner el flujo molar, porque para el flujo volumínico tenemos que hacer algo que es calcular la temperatura de la flama. Y esa, pues no la vamos a calcular todavía. Vamos a calcular la próxima clase. Pero bueno, podemos poner el flujo molar total. Ujú. Eh, pues por ejemplo, esta. Mover el gráfico. Una hoja nueva. No, mover o copiar. Es mover o copiar. Y queremos una copia. Pero nada más déjenme veo. ¿Cómo le ponemos? Le podemos poner flujos de entrada. Uno. Flujos. Entrada uno. Flujos. Entrada 2. Luego aquí voy a poner el flujo total. Y vamos a hacerlo todo en función del etanol, yo creo. En función del etanol. Vamos a ponerle etanol. Sí. Luego total en función del etanol. Que de hecho así es eso, entonces no voy a dejar este aquí, voy a copiar mejor esta otra. Flujo total en función del etanol. Entonces seleccionar datos. Entonces el valor de Y en lugar de ser el flujo de oxígeno, pues vamos a hacer el flujo molar total, ¿no? De 30 a 50 va de momento. Aquí va de 31 a 46. Ya está, entonces el flujo molar total iba como de 20 a 50, más o menos. Vamos a ver.
Pues va de... Vamos a ponerle de 30 a 35, por ejemplo. 30 a 40, vamos a ver cómo se ve. 38, vamos a ajustarlo a que no se salgan las líneas. 38 a 34, por ejemplo. Y sería el flujo total, ¿no? Dependiendo de la lambda. Entonces yo podría aquí medir, si yo quisiera mantener el flujo total, que este sería el flujo, ¿no? Molar total. Y esto está en mol por minuto, según yo. A ver, déjenme nada más verifico. Está en... ¿Qué lo estamos? En mol por litro y originalmente esto era mol por minuto. Ajá. Mol por minuto, sí, están en mol por minuto. Ujú. Flujo de oxígeno. El flujo de oxígeno entra originalmente en litros, mol, eran litros por minuto, ¿no? Los de oxígeno, litros estándar por minuto, ¿no? Sí, por minuto. Entonces, mol por minuto. El flujo molar que estamos calculando. Entonces, así, por ejemplo, si quisiéramos mantener el flujo molar total 35, con una misma lambda, pues podemos calcular cuánto metano necesitamos. Por ejemplo, esta lambda 1. Entonces yo acá me paro. Entonces, para mantener el flujo en 35, sería 24, 25 prácticamente, el flujo volumínico, 24,99. Y entonces yo aquí me voy a la entrada y busco el 24,99 con la lambda de 1 y así calculo el flujo de oxígeno que requiero. Bueno, 25, ¿no? Habíamos quedado. Es este. Entonces necesitaría 480 litros de oxígeno para mantener esas condiciones. Este flujo y esta lambda, la lambda de 1. Entonces me moví las dos en la lambda de 1. Pero por ejemplo, si quisiera 35, pues mi lambda sería 32,73, mi lambda de 0,7. Quisiera mantener ese flujo. 32,7. Pues 32,7 es como por aquí. Pues me daría un flujo de oxígeno de 440. Bueno, ahí dice 440 más o menos, un poquito menos. 435 más o menos. O sea, ya sabría con qué condiciones operó mi pistola para mantener ese flujo. También nos interesaría a lo mejor ver la composición química. También podríamos sentir interés. Entonces podríamos mover a copiar. Podríamos tener la fracción, y en este caso las fracciones. Bueno, aquí no hemos calculado fracciones, pero podemos calcularla, ¿no? Pues yo aquí podría agregar unas columnas que tengan la composición química. Pues pondría la fracción mol de oxígeno en 3. Podría poner la fracción mol de... bueno, primero va la de metano, sí, aceptar. Fracción de S2H5OH a la salida. La fracción de oxígeno, la fracción de agua. Y la fracción de CO2. Pues puedo hacer eso.
con la definición de fracción mol, que sería el flujo entre el flujo total, ¿no? Entre la fracción mol, que sería la de agua, entre el número de moles de la salida y la de CO2 entre el número de moles a la salida. Pues ahí también puede. Por ejemplo, pues vean que aquí la composición pues se mantiene. Y se mantiene porque la lambda es la misma. Entonces siempre me va a sobrar lo mismo. Entonces aquí, puedo verificar, como la suma de las fracciones de x y en 3. Entonces si la suma es 1, pueden usar la función suma o hacerla así a mano. Pues está bien, ¿no? Pues aquí la composición pues se va manteniendo, ¿no? Y cambia, tiene menos etanol, porque la lambda pues incrementa, ¿no? Entonces hay menos etanol remanente, porque hay mayor cantidad de oxígeno. Entonces tiene que ir reduciendo. Y en uno, que es esta, deberíamos no tener ni etanol ni oxígeno. Puro vapor de agua y dióxido de carbono. Luego a partir de aquí debería empezar a incrementar la cantidad de oxígeno que nos queda remanente. Ahorita lo voy a dejar así porque estas fracciones nos van a servir para hacer los cálculos de estequiométricos, pero sí las quiero graficar. Entonces, para graficarlas voy a hacer una hoja nueva, ¿sí? Y voy a copiar nada más la lambda, esto. No sé si tengan una duda de esta parte, de por qué nos da igual siempre. Y voy a copiar las fracciones y pegarlas como texto. ¿Dudas? ¿Dudas? Lo voy a pasar a pantalla. ¿Dudas? Todo bien. De hecho, ya no necesito la lambda. El encabezado ya lo tengo. Aquí nos pego la lambda. Y pego los valores de la fracción. Bueno, sí es importante que vaya a la suma. ¿Dudas de esta parte? Todo claro. ¿Dudas? Entonces, pues es un trabajo un poquito monótono. Se puede hacer una máquina en Excel que lo haga en automático, pero tampoco nos vamos a morir por eso.
Y entonces ya nada más por aquí. Vamos a mover a copiar como la hoja completa. Este es el flujo total en función del etanol. Ya lo eliminamos, que es la copia. No, no, no es cierto. Lo voy a copiar. Este va a ser la composición de los gases de salida, le vamos a ver. Está muy largo, entonces mejor composición. Gases, producto de la combustión. Vamos a seleccionar datos. Entonces aquí no vamos a hacerlo por las lambdas. De hecho, vamos a eliminar los datos. Vamos a quitarlos todos. Y vamos a agregar unos nuevos que van a ser aquí. Entonces aquí lo que vamos a buscar es el gas, se va a llamar. Entonces en valores en X vamos a poner la lambda y en valores en Y ponemos su fracción. Nombre de la serie, el nombre del gas, valores en X de la serie, la lambda, valores en Y de la serie, la composición química del gas. Valores en X, la lambda, nombre de la serie, el nombre del gas, y valores en Y, la fracción del gas. Y ya nada más agregamos la última, que va a ser el CO2, valores en X la lambda, y valores en Y el CO2. Ahí está. Y entonces esto en principio pues no va a superar el 1, entonces vamos a ponerlo de 0 a 1. Y no, este sí está bien. No, cierto, es la lambda. Aquí abajo ya no es es la lambda, entonces va de 0.6 a 1.5, la lambda. Siempre es importante que pongamos qué estamos viendo. Entonces aquí le vamos a poner la lambda. Ahí va a ser la lambda y aquí va a ir la fracción mol. Fracción mol. No lleva dimensiones la fracción y el máximo es 0.6. Entonces vamos a ponerle que llegue hasta 0.6 para que se haga bonito. Entonces ve, aquí todavía no salen porque no les he puesto el nombre porque lo quiero poner bien. Entonces es 2 H 5 OH. H mayúscula. Hidrógeno. Oxígeno. O2. Vapor de agua. H2O. Y CO2. ¿Hasta aquí alguna duda? Y entonces ya debería salir, ¿no? No nos respetó el subíndice, pero bueno, así lo dejamos de momento. Ah, no sé si hay alguna duda. Ya nada más voy a hacer un poco más gruesas las líneas. No hay dudas. Ok. Pues vean que aquí en la lambda de 1 cambia el reactivo limitante, ¿no? Entonces pasa, en lugar del etanol, pasa a ser el oxígeno. De hecho,
A lo mejor quito esto porque no se ve muy bien. Y mejor le ponemos aquí, que es cada uno, ¿no? Bueno, lo voy a dejar tantito para copiarlo. Y creo que se vería mejor si aquí le ponemos que, por ejemplo, esta es H2O. A ver si aquí me deja. Entonces, esta de aquí es el vapor de... Ay, no moví la gráfica. El vapor de agua. ¿Sí? Que es el CO2. Este es el oxígeno. Este de aquí, el naranja. Y aquí va el etanol. C dos. No puedo. No. Estamos en subíndice. H. A ver este de qué tamaño es 14. Bueno, ya ponerla del 18, 18 por 18, H5 o H. Ya está, entonces ya nada más voy a pasar los nomogramas a ver qué pasó aquí. Recuperado, como que se cerró, ¿no? Vamos a guardarlo como icon. Vamos a poner nomogramas para guardarlos. Ahorita reviso qué pasó. Ya nada más voy a pasar, ya nada más voy a hacer un poquito más gruesas las líneas. Bueno, así los dejamos. Vamos a pasarlos a nuestro reporte. Entonces, a partir del balance de materia, se obtuvieron los siguientes nomogramas em, que sirven para el control de proceso a partir del balance macroscópico de materia. Y entonces ya nada más los pegamos aquí y ya. Entonces pegamos como mag. Déjenme, me alejo tantito porque estoy muy cerca del 9. Y del 9. Aquí, 9.
Formato de imagen, 9. Claro. Y ya nomás la composición de los gases. Entonces esta es la figura 5, ¿no? Ya. No, figura 6. Figura 6. Esto es el flujo de oxígeno. No, flujo de etanol en función del flujo de oxígeno para mantener el valor de lambda constante. Constante. Ese es el flujo de etanol. Entonces, si yo tengo mi flujo de oxígeno que quiero usar y quiero mantener la lambda constante, pues aquí veo cuánto etanol tengo que meterle, ¿no? Luego la 7 es lo mismo, pero al revés, ¿no? Aquí es el flujo de oxígeno en función del flujo de etanol para mantener el valor de lambda constante. Y esta es la 7. Luego la 8 va a ser el flujo total de gases producto de la combustión en función del, y ni siquiera estaba bien, para mantener el valor de lambda constante, ¿no? En función del flujo de lambda. Aquí no es para mantener, es manteniendo el valor de lambda constante. Después se cambió a camino. A ver, espérenme. Ahí está. Y luego la última que obtuvimos es la composición de los gases producto de la combustión, composición química de los gases producto de la combustión en función, y aquí ya no es el flujo de etanol, aquí nos interesa el valor de lambda, en función del valor de lambda. Y pues aquí la lambda pues va a mantenerse constante, ¿no? Entonces, es redundante ponerlo. Entonces, dependiendo de la lambda que usemos, pues vamos a tener una diferente composición de los gases producto de la combustión, un diferente valor de su flujo, y vamos a requerir una mezcla de gases pues distinta, ¿no? Entonces no sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno, pues si no hay dudas, pues ya aprendieron a hacer nomogramas de control para proceso basándonos en balances macroscópicos de materia. Y por la siguiente clase hacemos unos de energía. Bueno, empezamos a plantear la temperatura de flama, que es justamente lo que queremos aquí, ¿no? Queremos controlar la temperatura que va a tener esta combustión. Entonces, lo más interesante viene la próxima clase, ¿ok? Entonces, nos vemos, muchachos, la siguiente clase, si ya no hay ninguna duda. ¿Vale?
Ya está. Cierro. Como que se cerró y se murió, pero me quedó. Mm, Listo. Mm, Excel.